pasajes en el cual enfatizaremos la enseñanza de esta mañana. Dos pasajes que vamos a estar leyendo en esta mañana, y de ahí estaremos enseñando lo que se va a enseñar en esta mañana. Hechos capítulo 2, por favor, versículo 41. Hechos 2, 41, y después de que leamos ese vamos a irnos ahí a otro pasaje. Ahorita les voy a decir cuál es. Sígame con su vista, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Los que recibieron la palabra, los que recibieron la palabra que predicaban los apóstoles acerca de Jesús. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a que le leyeron la Biblia, porque en ese tiempo todavía no estaba la Biblia completa. Se estaba refiriendo al mensaje que predicaban los apóstoles, al mensaje que predicaban los discípulos, y el mensaje era el mensaje de Jesús, ¿verdad? Amén. Y cuando la gente creía el mensaje de Jesús, cuando ellos recibían la palabra, o sea, cuando aceptaban a Cristo, como lo dijéramos en el 2025, cuando ellos creían en Cristo, cuando aceptaban a Cristo, entonces eran bautizados. Cuando aceptaban a Cristo, entonces eran bautizados. Toda persona que ha aceptado a Cristo debe de bautizarse. A toda persona que ha creído de corazón en Cristo necesita bautizarse. Debe de bautizarse porque la Biblia dice, debe de hacerlo por amor a Dios. Debe de hacerlo para que Dios le bendiga, porque el bautismo es el primer mandamiento después de la salvación. Y si queremos que Dios bendiga nuestras vidas, tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Jesús. Amén, hermanos. Una persona entonces que cree, se bautiza, dice la Biblia, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Qué bendición por la gente que recibe la palabra de Dios. Amén, hermanos. Qué bendición por los testimonios que tenemos de hermanos que un día creyeron al Evangelio de Cristo. Hemos escuchado, hermanos, y aquí en la iglesia hay grandes testimonios de personas que vinieron a este lugar, hermanos, y recibieron a Cristo. Si me permite, la hermana Oli dar el testimonio de su mamá, ¿verdad? La hermana Librada. ¿Cuántos conocieron a la hermana Librada? Levanten la mano. En aquellos años, la hermana Librada, una hermana que nunca vamos a olvidar. Amén, hermanos. Pero ella, hermanos, su testimonio ella era bien católica. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y da testimonio, la hermana Olivia, la familia da testimonio de ella, cómo era bien católica, hermanos. Pero un día, hermanos, ella decidió venir a la iglesia, hermanas. Y ella nomás quería asegurarse, ¿verdad? Que lo que se predicaba así era la Biblia. Y un día ella creyó al Evangelio. Amén, hermanos. Creyó al Evangelio, hermanos. Y luego la hermana Librada, hermanos, se convirtió a Cristo. Y luego empezó a hacer obras de una mujer salva. Amén, hermanos. Empezó a ayudar a los misioneros. Empezó a hacer esto, empezó a hacer aquello. Y hermanos, tenemos testimonios. Y si en esta mañana pudiéramos tomar todos un tiempo para dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, testimonio de cómo Dios ha cambiado vidas, hermanos, nos llevaríamos aquí todo el día dando testimonio. Aún nuestro testimonio personal también ahí, ¿verdad? Afectaría el tiempo de testimonios, hermanos, y vemos cómo cómo la gente, que recibe la palabra de Dios, cómo la gente que cree en Cristo, hermanos, hace un cambio en su vida. Dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? Que el árbol se conoce por su fruto. Amén, hermanos. Y Cristo dijo que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Un cristiano debe mostrar obras de que se ha arrepentido. Un cristiano debe de hacer cosas, hermanos, para que la gente vea que son cristianos. Para que la gente diga, como decían en el libro de los Hechos, son cristianos. Por eso dice la Biblia que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Amén, hermanos. Entonces aquí vemos en la iglesia primitiva, estamos estudiando acerca, ¿verdad?, de los distintivos de los cristianos. ¿Qué cosas debe tener un cristiano para que la gente sepa que son cristianos? Pues la gente nos está mirando. Hay un testimonio, hermanos, que darle a aquellos que están allá afuera. La gente está mirándonos, hermanos, para ver qué hacemos, para ver cómo nos comportamos, para ver cómo hablamos, para ver cómo nos vestimos, para ver, hermanos, cuál es nuestro comportamiento. Y cuando ellos vean, hermanos, un comportamiento digno, entonces la gente va a decir, sí son cristianos. Sí son cristianos. Por eso es importante dar un buen testimonio. Por eso es importante, hermanos, tener una buena conducta digna. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotros, hermanos, un testimonio y estamos siendo una luz. Pero cuando la palabra de Dios se recibe, va a haber un cambio.
Cuando la palabra de Dios, hermanos, la gente lo recibe y lo cree, va a haber un cambio. Van a pasar cosas, hermanos. Va a haber un deseo de servir a Dios. Va a haber un deseo de seguir adelante, de ser fieles. Dice la Biblia, así es que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra, trae un efecto cuando se recibe la palabra. Trae un resultado cuando la persona acepta a Cristo. Hay cambios en la vida. La persona empieza a practicar cosas nuevas. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ¿qué más dice? He aquí todas son hechas, ¿qué? Cuando una persona acepta a Cristo, hay un cambio. Debe haber un cambio, hay un cambio. La gente empieza a hacer las cosas nuevas. Empieza a dejar la vida antigua y empieza a vivir en la vida nueva. Y a través de eso, hermanos, se da un testimonio al mundo de que verdaderamente somos cristianos. El mundo de aquel tiempo, de la iglesia primitiva, eso es lo que empezó a mirar en esa gente. En aquellos que habían recibido la palabra, en aquellos que estaban obedeciendo en bautizarse, en aquellos que se estaban añadiendo a la iglesia. Fíjese lo que dice. Dice, los que recibieron su palabra y fueron ¿qué? Y fueron bautizados. Y dice la Biblia que se añadieron aquel día, ¿cuánto, hermanos? Como 3,000 personas. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle a Dios que bendiga su palabra. Señor, te pido en esta hora, Señor, que tomes control de tu palabra. Tomes control, Señor, del predicador. Señor, que solamente prediquemos lo que está aquí en la Biblia. Que solamente hablemos, Señor, lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Lo que edifica, lo que anima, Señor. Lo que va a hacer efecto para que haya cambios en nuestra vida, Dios. Que tu palabra sea la que sea levantada en esta mañana. Te pido que hagas la obra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La gente se estaba bautizando, la gente estaba obedeciendo en ese paso tan importante que era el bautismo. Pero no solamente estaban bautizando, pero dice la Biblia que se estaban añadiendo a la iglesia. Amén, hermanos. Estamos estudiando, estoy enseñando, hermanos, acerca de esos distintivos de un cristiano bíblico. Dice la Biblia que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Pero hubo razones por qué la gente les llamó cristianos. No era nomás un invento de que, bueno, vamos a llamarles cristianos nomás. No. Hubo cosas que los llevó a la gente, hermanos, a llamarles cristianos a esa gente de aquel tiempo. Lo repito, antes de cristianos se les llamaba discípulos. Se les llamaba los discípulos de Jesús. Se les llamaba los discípulos, los seguidores de Jesús. Pero llegó al punto donde ya se les llamó cristianos. Hemos mirado ya varias cosas, hermanos, el por qué, ¿verdad? Se les llamó cristianos. La semana pasada me concentré en 2 puntos específicos. Y el número 1 era que esa gente eran llenas del Espíritu Santo. Esa gente, esos cristianos de aquel tiempo, hermanos, que estaban siguiendo a Jesús, que se les llamó cristianos, un distintivo era que estaban llenos del Espíritu Santo. Y porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban haciendo grandes cosas para el Señor. El ser lleno del Espíritu Santo, hermano, te lleva a hacer grandes cosas para Dios. Amén, hermanos. Una persona que es llena del Espíritu Santo no se va a quedar sentado. Va a alabar al Señor, va a cantar al Señor, va a hacer cosas, va a hablar de Cristo, va a hacer lo que tenga que hacer. Una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos, empieza a practicar los frutos del Espíritu que miramos allá en Gálatas capítulo 5. Una persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona amorosa. Una persona llena del Espíritu Santo va a ser una persona que es paciente. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que va a ser benigna. Y podemos agregarle ahí todos los frutos del Espíritu. Cuando una persona, hermanos, está llena del Espíritu Santo, o anda en el Espíritu, o camina en el Espíritu, va a practicar en su vida todas esas cosas. Yo conozco gente, hermanos, que literalmente son llenas del Espíritu Santo. No me considero yo una, pero sí conozco gente que yo puedo ver sus vidas, que están caminando en el Espíritu. Gente que se deja usar por Dios. Gente, hermanos, no gente estudiada, no gente así como tan talentosa, no gente, es gente, hermano, simple, gente sencilla, que solamente, hermanos, le da el permiso al Espíritu Santo de que obre en sus vidas, hermanos,
Y al darle el permiso al Espíritu Santo que obra en sus vidas, se empieza a reflejar en su vida personal. Amén, hermanos. Gente muy amable, gente muy generosa, gente muy dadivosa, gente muy espiritual, gente muy trabajadora, gente muy servicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empiezan a ver los frutos del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que son gente, hermanos, que están caminando en el Espíritu. Amén. Le hago la pregunta a usted, me hago la pregunta a mí. ¿Estamos caminando nosotros bajo la dirección y bajo el poder, que es llenura, bajo el poder del Espíritu Santo? No sé cuál fue su respuesta, no tiene que levantar su mano ni decir, pero contéstese usted a mismo, y yo también me voy a contestar en este momento. ¿Estoy caminando en el Espíritu Santo? Déjeme decirle, un distintivo, hermanos, de un cristiano es uno, hermanos, que camina bajo la guía, bajo la dirección y bajo el poder de la obra del Espíritu Santo. Wow. Yo creo que nos falta todavía un poco, amén, hermanos. Yo creo que todavía necesitamos esforzarnos. Yo creo que todavía necesitamos humillarnos. Yo creo que necesitamos, hermanos, ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Voy a mencionar un testimonio para la honra y gloria de Dios. Hubo alguien que yo conocí, hermanos, que yo siempre lo conocí y yo siempre lo miré. Alguien intocable, alguien que, wow, que yo creo, hermanos, que era un hombre calladito, pero tenía una iglesia grandísima. Posiblemente la segunda iglesia más grande en México. La primera, pues sabemos que está en la Ciudad de México. La segunda iglesia está en Celaya, hermanos. Y hubo un hombre llamado Alejandro Córdoba, hermanos. Que ese hombre, para mí, fue lleno del Espíritu Santo. Yo fui a conferencias, a muchas, y ahí lo miraba el pastor. Simple, bien sencillo el pastor. ¿Qué pasó, hermanito? Y siempre que llegaba a un lugar, hermanos, se miraba la humildad de ese hombre. Teniendo una iglesia de miles. Y un hombre, hermanos, que cuando él predicaba, enseñaba. A lo mejor no era tan elocuente como otros, ¿verdad? Pero era un hombre que se paraba atrás del púlpito, así de tranquilo. Y empezaba a enseñar. Su predicación no era positiva, era textual. Él daba casi puro estudio bíblico. Sus predicaciones eran estudios bíblicos. Pero tenían un poder, hermanos. El poder no viene en que un predicador levante el pie. O cómo se mire. O cuántas libras de gel se ponga en el pelo. O qué tan bonito hable. El poder en un predicador no está ahí. El poder está, hermanos, el poder está en el contenido del mensaje que el predicador va a dar. Y ya sea que sea elocuente o no, si el mensaje que va a predicar, hermanos, está acompañado de estudio de la palabra de Dios, está acompañado de oración, está acompañado de humildad, está acompañado de una obediencia, hermanos, el mensaje que se predica va a hacer efecto, hermanos, en el corazón. Y yo cada vez que me sentaba a escuchar al pastor Córdoba, wow, él era un maestro. Él se paraba y enseñaba la Biblia. Si usted ve todos sus mensajes, eran mensajes así, hermanos. Puro enseñar, pura enseñanza, pura enseñanza. Yo creo que él fue un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Su vida personal reflejaba los dones del Espíritu Santo. No era agresivo, no era soberbio, no era creído. A pesar de que él tenía todo para creerse, a pesar de que él tenía todo para tomar una actitud, él nunca tomó una actitud pesimista. Él siempre saludaba a la gente, comía con la gente, andaba con la gente, dormía con la gente, roncaba con la gente. Pues dicen que roncaba bonito, dicen. Y el pastor Alejandro Córdoba, hermanos, yo creo personalmente, para mí es uno de los que yo he mirado, hermanos, que han sido llenos del Espíritu Santo. Por eso ahora que murió, yo nunca había mirado un funeral de 5 días, hermanos. Pero el pastor pidió que en su funeral fuera conferencia. Wow. No, yo cuando me muera yo no quiero que me hagan conferencia. A mí me ven un día, en la tarde, el siguiente día me traen al templo, que hay una predicación, testimonios, unos cantos y ya me llevan allá. Y ya que el hermano Nico se encargue ya de mí, allá en Terry Heights.
Y ya le dije, hermano Nico, peló los ojos cuando le dije. Le dije, usted va a ser el último que me va. Le dio miedo cuando le dije eso, ¿verdad? Y ahí le voy a dar los últimos consejos, le dije, hay un muerto y le voy a hablar. Pero el pastor Córdoba, casi una semana, hermanos, de pura conferencia. Está bien. Yo pienso que él lo hizo no por él, lo hizo por la gente que iba a ir, amén, hermanos, para que escucharan palabra de Dios. Y se miró que ahora en su funeral hubo mucha gente, hermanos, que mostró cuánto lo estimaban al pastor Córdoba. Y a veces es cuando se muere uno, cuando ya para qué da. Mejor cuando están vivos, amén, hermanos. ¿Sabes cómo lo apreciaba? Y puro ay. No, mejor ahorita demuéstrelo. Honre a sus padres, amén, hermanos. Y yo lo digo porque yo ya soy huerfanito, ya no tengo mamá ni papá. Mi hermano Hugo me dice, oye Antonio, me dice Hugo, tú y yo ya quedamos huerfanitos, dijo. Como el de la mochila azul, ¿se acuerda? Aquel que cantó. Bueno, los que son de mis tiempos, ¿verdad? Digo huerfanito. Y hermanos, ese hombre fue lleno del Espíritu Santo. Y todos lo sabemos. Todos los que conocimos, supimos que el pastor Córdoba fue un hombre lleno del Espíritu. Por eso la gente ahora dice, wow, ese hombre caminó con Dios, ese hombre Dios lo usó, ese hombre, y salen todas las cosas. Cuando uno se muere, sale todo lo bueno y hasta lo malo también a veces, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, por gente que fue llena de Espíritu. Otra cosa que miramos el domingo pasado fue que la gente que de aquel tiempo era gente piadosa. Amén, hermanos. Había gente temerosa de Dios. La gente temía a Dios. La gente servía a Dios con temor. La gente en aquel tiempo, los cristianos de aquel tiempo, del libro de los Hechos, hacían lo que hacían, hermanos, porque tenían temor de Dios. Y eso lo llevaba a ellos a ser gente piadosa, a ser gente de piedad, a ser gente buena con los demás. En las epístolas de la palabra de Dios nos habla mucho a nosotros las iglesias, los cristianos, a que seamos de buen corazón, ¿verdad que sí? Amén. A que seamos amables unos con otros, a que seamos misericordiosos unos con otros. Todo eso está hablando, hermanos, de piedad, de gente que tenía temor de Dios, pero no solamente en la teoría, sino que en la práctica. Ellos hacían obras de piedad. ¿Recuerda cuando Cristo murió? Que hubo ahí un hombre, dos hombres que eran piadosos y fueron a pedir el cuerpo de Cristo. Amén. Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe por qué hicieron ellos eso? Ellos no quisieron que el cuerpo de Cristo fueran y lo llevaran a cualquier... No, o que llevaran los cuerpos de Cristo a donde iban a llevar los cuerpos de los dos malhechores. No, ellos dijeron, no, el cuerpo de nuestro Señor, no, le vamos a hacer un sepulcro especial. Amén. Y dieron un sepulcro que nunca había sido usado. Eran ricos ellos. Y hicieron un sepulcro de lujo. Y pidieron el cuerpo de Jesús para ellos encargarse y prepararlo. Y luego darle sepultura, llevarlo al sepulcro. ¿Sabe por qué hicieron ellos eso, hermanos? Porque era gente piadosa. Era gente, hermanos, que teóricamente hablando temían a Dios, tenían temor de Dios y prácticamente hablando practicaron lo que ellos creían, practicaron lo que ellos tenían en su corazón, hermanos, y lo hicieron práctico. Era gente piadosa. En el libro de los Hechos usted va a encontrar gente piadosa. A Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque era piadoso, era bueno, era piadoso. Amén. Pero eran frutos, hermanos, eran frutos de un cristiano. Eran los frutos de un cristiano. Y cuando la gente miró los frutos que tenían ellos, la gente dijo, son cristianos. Amén, ¿me está siguiendo? Y me estoy refiriendo todo a cuando dijeron en Antioquía,
cuando se les llamó cristianos por primera vez. Estamos viendo mucho trasfondo previo a cuando se les llamó cristianos por primera vez. Estamos mirando ahora, estamos en el proceso, en el caminar de ver los distintivos de aquellas cosas que hacían, hermanos. El por qué un día los llevó a la gente que no era cristiana, llegar a llamarles a ellos, a esa gente llena del Espíritu Santo, que se miraba en sus vidas, que andaban en el Espíritu y no en la carne. Amén. Mas las obras de la carne son, y ahí nos da que no tenemos que entrar en esa lista esta mañana. Mas los frutos del Espíritu son, amén. Y la gente miraba que esta gente cristiana de aquel tiempo caminaban en el Espíritu, practicaban los frutos del Espíritu, y la gente miraba eso y decía, son como Cristo. Y yo no sé si hicieron junta ahí entre ellos y votaron para decir, les vamos a llamar cristianos. Estoy hablando de la gente inconversa. No creo que lo hicieron así, nomás estoy diciendo. Pero llegaron al punto cuando se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque ellos tenían los distintivos. Andaban en el Espíritu. Eran gente piadosa. Eran gente piadosa. Y por eso, hermanos, la gente dijo, son cristianos. Oh, escúcheme en esta mañana, quiero aplicar esos puntos que ya miramos la semana pasada, pero solamente para recordar, oh, hermanos, qué tremendo sería que nosotros los cristianos de 2025 camináramos en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que dejáramos a un lado las obras de la carne y que nos enfocáramos, escúcheme, hermanos, nos enfocáramos en los frutos del Espíritu Santo. Para que la gente vea en 2025, hermanos, ahorita la gente está envuelta en tanto pecado, pero aún así, hermanos, yo creo, hermanos, dice la Biblia que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó, hermanos? ¿Sobreabundó qué? Entonces, hermanos, aunque hoy en día estamos viviendo en un mundo pervertido, y ahora hay gente que dice que son animales. Les predicaba a los jóvenes ayer que ahora dicen, yo soy gatita. Algunas dicen son leonas, ¿verdad? Bueno, nadie va a decir que son leonas. Pero ahora la gente dice que tienen que tienen una personalidad de animales. Oiga, ¿hasta dónde hemos llegado? Amén. Ahora, no se me hace raro, porque esto va a ir el pecado va a ir en aumento. Amén. Pero escúcheme en esta mañana, pero va a sobreabundar la gracia. La luz tiene dominio sobre la oscuridad, ¿verdad que sí? Si entramos aquí en este cuarto a medianoche, está todo oscuro, hermanos, y no podemos ver, pero si prendemos los estos ¿cómo le llaman? Eso que dijo el hermano. Los switch, para que me entienda. Si prendemos los switch, hermanos, ¿qué va a pasar? La luz va a tener dominio aquí. Amén. ¿Por qué? Porque así es. Siempre lo bueno ha vencido a lo malo. Cristo vino, hermanos, a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Siempre la luz vence. Llega a un lugar que haya oscuridad, pero prenda la luz y va a haber luz. Y va a ser la diferencia. Siempre lo bueno ha tenido dominio sobre lo malo. Amén, hermanos. Y aunque vivimos en un mundo pervertido, en un mundo en tinieblas, si hay una luz que está brillando, va a ser la diferencia, hermanos. Yo le predicaba a los jóvenes ayer que ellos podían hacer la diferencia. Está pervertido este mundo, hermanos. Decía que ya la gente ahora dicen que ya no son gente, que son gatitos, que son perritos. Algunos son changuitos, ¿qué parecen? Amén. No, hermano, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Amén, hermanos. Y no voy a entrar en ese tema. Pero, hermanos, hoy en día, 2025, si nosotros como cristianos somos la luz que debemos de ser, si andamos en el Espíritu, hermanos, y somos gente piadosa, o sea, gente que teme a Dios y gente que practica, hermano, las cualidades de la piedad, la gente va a ver eso, hermanos. Y aunque haya oscuridad, y aunque haya tinieblas, y aunque el pecado haya abundado, escúcheme en esta mañana, la gracia va a sobreabundar. Pero es importante que como iglesia, hermanos, seamos la luz que deberíamos de ser.
Que donde quiera que vayamos, brillemos. Amén. Me gusta ese cantito que lo aprendí cuando yo tenía 8 años. Esa lucecita tiene que brillar. Y todavía pega ese cantito, amén. Esa lucecita tiene que brillar. Esa lucecita tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Amén, hermanos. Usted y yo somos una luz en este mundo. Y donde quiera que andemos debemos de brillar. Amén, hermanos. Para que la gente nos vea brillar y diga, sí son cristianos. Y sí son cristianos. Lo único que diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros son 2020 años. O 2000 años de diferencia. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Amén. La iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Amén. Los cristianos siguen siendo los mismos. Aunque hayan pasado 2000 años ya. Entonces nosotros podemos, hermanos, también ser llamados cristianos. No por el nombre de una religión, sino cristianos, hermanos, por la clase de vida que viven. Yo le digo en esta mañana, viva como cristiano. Viva como cristiano. Amén. Porque lo que va a hacer la diferencia es la vida que vivimos en Cristo, hermanos. No es la corbata que usamos. Amén. No es, ¿verdad?, el pelo que así como yo lo traigo. No, lo que va a hacer, hermano, la diferencia en la vida de la gente, hermano, va a ser las virtudes, va a ser esas cosas que practicamos, va a ser los frutos del Espíritu Santo que usted y yo practicamos. Así que usted cristiano, practique los frutos del Espíritu Santo, viva, sea lleno del Espíritu Santo, sea un cristiano piadoso. Y continuamos en esta mañana con la lista. La siguiente cosa, hermanos, que distinguía a la gente que distinguía a la gente, hermanos, de que eran seguidores de Jesús. La siguiente cosa es que ellos, hermanos, testificaban de Jesús. Ellos testificaban de Jesús. Vamos a leer el resto del pasaje y luego vamos a entrar a ese versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjese, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. Hemos leído aquí un pasaje, la semana pasada lo leímos también, esta mañana lo acabamos de leer, hermanos, un pasaje donde vemos, hermano, cómo esta gente, ¿verdad?, vivía, qué era lo que esta gente estaba haciendo. Quiero que vaya a otro pasaje, ahí dele la vuelta en el capítulo 4, versículo 32. Es otro pasaje donde nos habla casi de lo mismo. Hechos 4:32 al 37, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían, ¿qué? Fíjese, multitudes estaban creyendo. Multitudes estaban creyendo. ¿Por qué? Es que, hermanos, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo y cuando alguien es piadoso y empieza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, la gente va a ver y la gente va a creer. La gente se va a convertir, mucha gente se va a convertir. Pudiera ser que a lo mejor la razón, hermanos, por la cual mucha gente no se está convirtiendo es porque no está mirando una vida cambiada en los cristianos de hoy en día. Muchos de nosotros nos hemos enfriado, amén. Muchos de nosotros estamos dormidos. Muchos de nosotros estamos bien perdidos, hermanos, en la vida cristiana. Y necesitamos volver a la realidad, necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver a la oración, necesitamos volver a congregarnos, necesitamos volver a ganar almas, necesitamos volver, hermanos, a hacer las cosas que hacían esta gente, hermanos, por la cual multitudes estaban creyendo al Señor. ¿No cree eso? Amén. Hay pastores que en 2025 ya no se puede. No, todo se puede si lo hacemos, hermanos, para el Señor. Se puede si lo hacemos para el Señor. Y la multitud de los que habían creído, en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído, multitud estaban creyendo,
Ahora, fíjese lo que estaba pasando aquí. ¿Eran de qué, hermanos? De un corazón. ¿Y un qué? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, fíjese, y con gran poder, los apóstoles, ¿qué dice, hermanos, ahí? ¿Daban qué? Testimonio. Y es el siguiente punto. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Wow. Esta gente, hermanos, esos cristianos estaban dando testimonio de Jesucristo. Amén. Hermanos, estaban testificando de Jesús. Donde quiera que iban, hermanos, decían ellos, Cristo resucitó. ¿Sabe cuál era el mensaje de aquel? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el pan calientito de aquel tiempo? Era la resurrección de Cristo. Amén. La resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, tenemos vida eterna. Y porque Él resucitó, tenemos la victoria sobre el infierno, sobre el pecado, sobre Satanás. Y la gente, y ellos hablaban ese mensaje, el mensaje, hermanos, de resurrección. Estamos próximos a celebrar resurrección. Amén. No hacemos nada en la iglesia porque el clima no nos ayuda. El año pasado me arriesgué y no funcionó. Y ya dije, no lo vuelvo a hacer. Mejor cada quien celebre en su casa. Amén, hermanos. Cada que vamos a venir ese día, ese domingo por la mañana, hermanos, a alabar el nombre del Señor. Y vamos a cantar puros cantos de resurrección de una vez, ¿ok? Alex, si te toca a ti, puros cantos de resurrección. Puros cantos porque Él vive, amén. Cristo resucitó y vamos a cantar cantos de resurrección. Y vamos ese día a alabar el nombre del Señor, hermanos, porque ya pasaron más de 2000 años, pero los cristianos seguimos celebrando la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería lo que predicamos, dijo Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería reunirnos. ¿Por qué los cristianos se reúnen el domingo? Porque el domingo Cristo resucitó. Amén. Y la gente estaba viviendo de esa manera, hermanos, dando testimonio de la resurrección de Cristo y de la abundante gracia, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Sabe qué era lo que los hacía ellos lucir y verse bien? ¿Y por qué la gente, a pesar de que había persecución, a pesar de que había gente que andaba tras de ellos, no los quería? Pero había mucha gente que sí los quería. Había mucha gente que estaba creyendo, se estaban convirtiendo, multitudes se estaban convirtiendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos miraban, hermanos, cómo testificaban de Cristo. No se avergonzaban, hermanos, de predicar de Cristo, aunque había persecución. Ellos seguían ganando almas, seguían predicando, seguían dando testimonio de la resurrección y miraban también que la gracia abundante de Dios estaba sobre ellos. O la gracia abundante de Dios va a provocar persecución o va a provocar conversión. Porque recuerde, ¿cuál fue la razón por qué la iglesia se esparció? Y empezaron a llevar el evangelio y empezaron a multiplicarse y multitudes creían y estaban creyendo y estaban añadiéndose miles de personas a la iglesia, se estaban bautizando. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo comenzó todo eso, hermano? No fue por una conferencia de que vinieron predicadores no, y está bueno todo eso. Me gusta a mí ir a las conferencias cuando puedo ir. Y está bueno todo eso, hermanos. Pero ¿sabe cuál fue el comienzo del avivamiento que hubo? Por un mártir de la iglesia. ¿Llamado cómo? Esteban. Porque Esteban era un hombre piadoso, bueno, lleno del Espíritu Santo. Y hubo gente que se enojó con él. Y lo apedrearon, lo mataron, pero a causa de eso, hermanos, hubo miles de gentes que creyeron en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a esparcirse, por todos lados, por donde quiera que iban, dice la Biblia en Hechos 8, que iban, hermanos, predicando el Evangelio de Cristo. Entonces, el vivir una vida piadosa va a provocar persecución o va a provocar conversión.
No sabemos, pero sí sabemos que debemos de vivir una vida piadosa para el Señor. Amén, hermanos. Vivir lleno de piadosos y testificando del Señor. Y cuando ellos hicieron eso, hermanos, la abundante gracia de Dios estaba sobre ellos. Ellos hallaban gracia delante de donde iban. Aún Pablo cuando estuvo hermanos en prisión y compadeció ante, ¿quién era? ¿Félix? ¿Era Félix? Agripa, gracias. Que Pablo empezó a dar testimonio en ese tribunal delante del mero Agripa, y porque Agripa le preguntó y Pablo empezó a dar testimonio de Cristo, de cómo fue salvo él y cómo de la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo, al punto, hermanos, de que el rey Agripa le dice a Pablo, le dijo, por poco y me persuades a ser ¿qué? A ser cristiano. Primero lo encarcelaron por causa de lo que Pablo predicaba, del mensaje que predicaba de resurrección de Cristo. Y por eso lo tenían encerrado, porque hubo gente que no lo quiso y lo entregaron. Pero luego hubo gente que creyó. Hubo gente que creía al mensaje del evangelio. ¿Se acuerda aquel centurión que estaba a un lado de la cruz? Cuando miró lo que sucedió con Cristo, dijo el centurión, verdaderamente, este era el hijo de ¿quién? Y se convirtió el centurión. Y podemos dar muchos ejemplos de gente que fueron influenciados para su conversión, hermanos, por causa del testimonio que tenían los cristianos de aquel entonces. Entonces, hermanos, escúcheme bien, el testimonio tiene, ¿cómo se diría? Impacta. El testimonio de una persona puede impactar a otros. Su testimonio, hermano, mi testimonio puede impactar a otros, hermanos, para que crean al Señor Jesús. Amén. Testificarles a ellos, hablarles de Cristo, funciona. Vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, ser gente piadosa, de buen testimonio, también eso influencia a aquellos que no conocen al Señor para que vean, hermanos, y crean. El poder de la influencia, perdón. También la influencia tiene poder, ¿eh? Te mata, si no te cuidas. El poder de la influencia, el poder del testimonio, el poder, hermano, del testimonio, el buen testimonio de un cristiano puede llevar a otros a que se conviertan al Señor. La gente, hermanos, tercera aquí, distintivo es que la gente testificaban, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A pesar de todo, hermanos, cuando alguien da testimonio del Señor, cuando alguien vive lleno del Espíritu Santo, cuando alguien es temeroso de Dios, escúcheme en esta mañana, la gracia de Dios va a estar sobre ellos. Los va a acompañar. Aún en los tiempos difíciles, aún cuando Pablo, hermanos, estaba agonizando, porque a Pablo le dieron muerte. Pablo dijo, porque ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad que sí? No se salvó, Pablo no se salvó de la muerte, pero aún hasta la muerte, la gracia de Dios lo acompañó, hermanos. Qué bonito es ver cristianos cuando fallecen, hermanos. Que la gracia de Dios los ha acompañado hasta el final. Amén. Dicen que el tío de mi esposa se murió riéndose. Y yo me lo imaginaba que ese se iba a morir, porque él era bien chistoso. El hermano Chaco era bien chistoso. Estábamos ahí en el hospital y ya agonizando él. Y quería comer. Y la señora le dio de comer, la esposa, y iba y le daba con la cuchara y nomás se rió el tío de mi esposa y dice, soy mandilón, dice. Él era un hombre bien chistoso. Y dicen, hermanos, que aún cuando él estaba muriendo, él murió con una sonrisa. Wow. Yo recuerdo a mi mamá cuando ella murió. Mi mamá murió mirando al cielo, también con una sonrisa, hermanos. ¿Sabe cómo se le llama eso? La gracia de Dios.
La gracia de Dios, si uno vive para Dios, hermanos, y uno vive lleno del Espíritu Santo y uno es alguien piadoso, escúcheme esta mañana, la gracia de Dios nos va a acompañar siempre. Y aún aunque estemos viviendo, hermanos, en persecución, o aún cuando estamos pasando por un tiempo difícil en nuestra vida, la vida cristiana, hermano, no es fácil. Cristo dijo, los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. A veces la gente, nuestros familiares que no son cristianos, hermanos, a veces no van a comprender. Y a veces va a ser difícil para nosotros, pero entendamos una cosa, hermanos, que aún Cristo padeció. Aún los cristianos de aquel tiempo padecieron, pero no se avergonzaron, amén. Siguieron adelante. Nosotros debemos seguir adelante, no debemos avergonzarnos, porque la gracia de Dios va a estar con nosotros. Dice que los que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Dice la palabra de Dios que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es ¿qué, hermanos? Por eso debemos agarrar folletos, amén. Ayer el pastor Cipriano y yo, mientras los jóvenes estaban aquí, fuimos a comer algo y fuimos a testificar. Se nos pegó de repente, se nos metió el deseo de ir y fuimos por 1 hora a testificar. Y hablamos con 2 personas. Hermanos, la gracia de Dios va a estar sobre aquellos hermanos que están dispuestos aún, hermanos, no solamente a ser llenos del Espíritu Santo, no solamente a ser gente piadosa, temerosa de Dios y practicar las cosas que es ser piadoso, pero aún, hermanos, a dar testimonio de que Cristo resucitó. Esta es una buena temporada, hermanos, para hablar de Cristo, porque podemos decir, mira, ya viene el día de resurrección. Mira, Cristo resucitó, amén. Y es una oportunidad, hermanos, para abrir una conversación en el trabajo, en la Washington Fruit, donde quiera que usted esté. Abrir una conversación, que el día de resurrección, para enseñarle a la gente que Cristo resucitó. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y abundante gracia era sobre ellos. Entonces ya tenemos la tercer distintivo aquí, que hacía la gente que los hacían comportarse como Cristo era, que testificaban de Jesús. Número 4, vamos a Hechos capítulo 2, otra vez, Hechos capítulo 2. 41. El siguiente distintivo, hermanos, es que eran gente obediente. Eran gente obediente, y es el último punto que voy a dar esta mañana. Eran gente obediente a los mandamientos de Jesús. Versículo 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? La gente estaba bautizando porque era gente obediente. Ahora el bautismo solamente aquí es un ejemplo. Y no vamos a decir esta mañana que solamente es el único ejemplo, no. Cualquier mandamiento que Cristo nos ha dado, si nosotros lo obedecemos, nos hace obedientes a los mandamientos de Jesús. Amén, hermanos. Cristo dijo, amaros los unos a los otros. Amén. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres ¿qué? Amor. Es un ejemplo de uno de los tantos mandamientos que Cristo dio. Pero es uno de los mandamientos que Cristo le puso énfasis. Aquí específicamente está hablando del bautismo. Y esta gente creían en Cristo y por obediencia a Dios se bautizaban. Pero hay muchos mandamientos que en esta mañana pudiéramos aplicarlos. El amor sería uno. La Biblia ha mandado a los creyentes que se amen unos a otros. Amén, hermanos. Cuando usted ama a una persona de corazón, usted va a dejar a un lado sus errores de la persona y se va a concentrar en las cosas buenas de la persona. Amén. Porque yo quiero decir algo esta mañana. Todos aquí tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Como dijo el Chelelo, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Todos aquí tenemos virtudes y tenemos desperfectos. Y cuando usted ama a una persona, usted se va a concentrar no en los defectos. Bueno, mejor sí. Se va a concentrar en las virtudes, no en los defectos. Y eso es en lo que nos debemos de concentrar nosotros, con cada uno de nosotros, en las virtudes, hermanos, no en los defectos. Porque si nos concentramos en los defectos, nos vamos a amargar todos aquí, todos contra todos. Todos contra todos. Va a ser lucha libre, como dice, allá, como dicen. Todos contra todos. ¿Usted miró esas luchas que había antes? Me gustaba a mí esa. Entraban todos al ring, unos 40, y unos se aventaban para afuera, otros a otros. Y estaban buenas esas peleas, ¿verdad, hermanos? Me gustaba. Sí, el super muñeco, sí, el super ratón. Ay, ¿cómo no? Pero los cristianos no debemos ser así, amén, hermanos. Los cristianos debemos de ver las virtudes de nuestros hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Y la gente vivía así, y la gente que los miraba decía, oh, son diferentes. Por eso el resto de lo que leímos decían que eran de un corazón. Amén, hermanos. Y el capítulo que leímos hace unos minutos, el capítulo 4, decía que, escuche la mano, hermano, escuche, decía que aún todo lo que tenían, hermanos, lo traían y lo daban a los demás. Wow. Para que alguien dé, unos de ustedes son bien codos. Yo pienso que ni su funeral van a dar. Por eso yo tengo aseguranza, amén, hermanos. Para que mi funeral, yo no voy a andar dando nada en mi funeral, para que sepan. Ni me pidan. Pero digo, para mi funeral, no el de usted, el mío. Pues ya va a estar muerto, ya no va a saber, ¿verdad? Obvio. Pero aquí la gente, aún la gente, hermanos, mostraba el corazón que tenían, mostraban sus virtudes que tenían, aún en lo práctico. Dice que no había ningún necesitado, amén, hermanos, porque ellos iban y daban. Por eso algunos aquí me dan de comer, porque ven que estoy necesitado, amén. Batallé para ponerme este traje esta mañana. Tan bonito que está, y dije, no, me voy a poner a rebajar mejor. Porque la gente, hermanos, los frutos que tenían, ya voy a terminar, lo que hacían, hermanos, determinaba quiénes eran ellos. Su testimonio, su caminar con Dios, lo que practicaban ellos allá abajo, lo que hacían allá en la semana. Todo eso, hermanos, era lo que determinó a que la gente, hermanos, mirara a ellos y se convencieran y dijeran, verdaderamente, sí son cristianos. Amén, hermanos. Ojalá, hermanos, y que nuestro caminar, nuestra vida, lleve, hermanos, lleve a que la gente diga, se convierta o crea que verdaderamente los cristianos de 2025 sí son cristianos, hermanos. Amén, hermanos. Porque necesitamos en nuestra generación, necesitamos, hermanos, impactar al mundo con el evangelio, impactar al mundo con el testimonio también. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente se convierta a Cristo, hermanos. Dice que ya en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Por todo lo que hemos mirado en esta mañana. Y como dijo aquel, aún hay más. Amén, hermanos. Yo espero que en esta mañana usted abra su corazón a Dios y usted quiera ser como los cristianos de aquel tiempo. Que usted quiera caminar en el Espíritu. Que usted tome tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, que sea humilde y que quiera ser como los cristianos de aquel tiempo para que podamos impactar a nuestra generación. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial.